Octavo, condenar a Betsy Bexabeth Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión prevista en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, girándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley. ¿Cuál es la figura de Betsy Chávez? Claro, ella también ha recibido una sentencia, sin embargo, se encuentra refugiada en la Embajada de México. Se espera, obviamente, que probablemente mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias matinales, las mañaneras, como le llaman en México, hable sobre este caso, porque de hecho algún periodista mexicano le va a preguntar, se va a manifestar respecto a la sentencia o esa primera lectura contra el expresidente Pedro Castillo y también contra Betsy Chávez, que está asilada en la embajada, o sea, tiene la figura del refugio en la embajada. Y recordemos que hace unos días se había aclarado que las declaraciones del presidente José Gería habían sido tergiversadas, ¿no? Que él había dicho que tenía que cumplir la sentencia. Y esto porque, recordemos, en su momento el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass también pidió un refugio en la embajada mexicana en Ecuador. Cuando se ratificó la sentencia que él ya tenía, él ya había sido sentenciado, había salido de prisión por una figura legal y sin embargo le leyeron una sentencia por otro delito por el cual él estaba procesado. El presidente Daniel Noboa ordenó que una fuerza especial de la policía entre a la fuerza a la Embajada de México y lo saquen. Prácticamente lo levantaron en vilo y se lo llevaron. Y hoy el ex vicepresidente Jorge Glass está preso. De hecho, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. O sea, son figuras totalmente diferentes. Yo no digo que esto es lo que va a pasar. Ya se aclaró que en el caso peruano esto no va a ocurrir. O sea, no va a entrar una fuerza policial por la fuerza a la Embajada de México a sacar a Betsy Chávez. Pero había preocupación en México porque esto pudiese volver a ocurrir, ¿no? Claro, por supuesto, y ya mañana tiene que pronunciarse más que claro la presidenta de México, porque en todo momento han defendido la figura del asilo. Porque, ojo, una cosa es el asilo dado a la familia de Pedro Castillo. Uno podría entenderlo en la vulnerabilidad que podía sentir la familia frente a la detención, además de Pedro Castillo, en medio de la flagrancia y ahora su condena. Pero en el caso de Betsy Chávez, y ojalá en México lean completa la sentencia, está probado cómo conspiraron, cómo se reunieron en días previos, cómo redactaron aquel mensaje. Una persona, además, como Betsy Chávez, que es egresada, licenciada como abogada. Es una persona que conoce las leyes porque eso ha estudiado. Era además congresista de la República, era premier, estuvo en la sala una vez ejecutado el golpe de Estado. Entonces, no puedes alegar desconocimiento ni ignorancia, como ahora luego todos quieren salir a victimizarse, como que simplemente estaban dando buenos deseos de lo que soñaban para el Perú. Así es, pero hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ella en todo momento ha defendido este asilo que se le otorgó, esta figura de refugio político, ¿no? o la categoría de refugiada política o perseguida política que le han dado a Betsy Chávez, justamente para justificar que ella esté en la Embajada de México de alguna manera protegida y blindada de la justicia peruana, ¿no? A propósito de la residencia donde se encuentra Betsy Chávez en el Perú, ¿no? La embajada la residencia de la Embajada de México en Lima. Ahí está Cari Saldaña para que nos cuente si hay más movimiento. ¿Cómo estás? Lorena, sí, continuamos aquí en San Isidro y vemos el resguardo policial, pero nos hemos percatado también de un detalle bastante interesante que en estos momentos nuestro compañero Bucana va a enfocar. Y es que en el segundo nivel vemos las lunas, las ventanas, que están completamente cerradas por estos rollers, suerte de cortinas, pero en una de las ventanas se ha dejado un pequeño espacio donde solo se permite colocar
una pequeña cámara. Con esta cámara, Betsy Chávez está enterada, informada de lo que sucede en los exteriores de esta sede diplomática en la que se mantiene el resguardo policial desde el 3 de noviembre, día en el que ingresó a este punto tras solicitar asilo político al país mexicano. Importante precisar que nosotros estamos aquí a la expectativa de cualquier movimiento de seguridad adicional, pero esta cámara de seguridad que se encuentra en el interior de la residencia nos deja en claro que Betsy Chávez sabe exactamente qué es lo que está pasando en este momento. Y si está conectada a la señal de Latina Noticias, también sabe que estamos enfocando esta camarita que le permite ver todo el exterior de esta avenida en San Isidro, compañeros. Bueno, así es, Karina. Puede ser, claro, que está atenta. Interesante, ¿no? De hecho, o sea, puede haber un tema de preocupación también, o sea, lo ha dejado entrever la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, o sea, ella misma expresó, si entran a la fuerza, eso sería una vulneración de todo tipo de derecho internacional. Ella defendió esa figura de refugio que se le estaba dando a Betsy Chávez, de alguna manera se adelantaba, con preocupación, a lo que había manifestado el presidente Gerí, pero que en su momento fue aclarado, o sea, que se había sacado de contexto lo que él había dicho. Pero claro, ya hay un antecedente, o sea, esto ya pasó en otro país. Recordemos, o sea, hablo nuevamente, en el caso de Ecuador, sacaron a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, que tenía ya una sentencia, y el presidente Noboa en ese momento dijo, bueno, aquí de la justicia no se escapa nadie, y este señor, si ya tiene una sentencia y tiene otra sentencia más, no hay refugio, claro, no hay protección que valga. Finalmente, esa embajada, aunque se puede considerar como territorio de otro país, está dentro de Ecuador y aquí la justicia se hace respetar. Lógicamente, ordenó que entren por la fuerza, saquen a Jorge Glass. Fue todo un intervero, fue una situación bastante controversial, muy polémica, le dio la vuelta al mundo porque no es algo que ves frecuentemente. Si bien es cierto, hay casos en los que sí se ha entrado a la fuerza a una embajada de otro país, no es algo muy frecuente, no es algo que ocurra con regularidad. Y lógicamente hubo una protesta de México, ellos exigieron que se sancione Ecuador, pidieron todo tipo de sanciones, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. O sea, no es que otro país pueda obligar a que Jorge Glass sea excarcelado y regresado a la Embajada de México. O sea, no puede ocurrir eso y no pasó más de un llamado de atención para el caso de Ecuador, ¿no? Y claro, esa es... A partir de ese antecedente es que se decía el Perú podrá hacer lo mismo entonces, porque al final, más allá de haber mirado feo la comunidad internacional a Ecuador, no hubo una sanción real. Y por otro lado, lo que ha planteado Perú es como una tercera opción, porque por un lado no ha negado el salvoconducto, no ha dicho no lo voy a dar, pero las convenciones internacionales no exigen un plazo determinado para que el país al que se le solicita el salvoconducto se pronuncie. No es que tiene que hacerlo ningún día, ninguna semana, ningún mes, ningún año. Entonces, Perú no ha dicho ni sí ni no. Está evaluando y esa evaluación puede tomar el tiempo que consideren prudente, más aún cuando Perú propone, y lo ha dicho el canciller Hugo de Sela, quiere hacerle una consulta a los organismos internacionales sobre cómo los países están ejecutando los asilos políticos, si realmente se están ajustando al derecho internacional o se están desnaturalizando en función a los amiguismos y a las tendencias ideológicas de tal o cual mandatario, ¿no? Así es, porque recordemos que en su momento muchos ciudadanos de países centroamericanos en su momento pidieron ayuda a la Embajada de México y eso se le fue negado. O sea, eso durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como bien señalas, sí se le otorgó esa figura de salvoconducto y que puedan permanecer en territorio mexicano los familiares del expresidente Pedro Castillo. Y también ahora lo vemos con con Betsy Chávez, ¿no? que permanece en la Embajada de México. O sea, lógicamente es una situación bastante compleja.